Las cifras revelaron que 8.8% de los encuestados consideran la gestión del actual gobierno como muy buena, 53.9% como buena, 31.2% como mala y 6.1% como muy mala. La encuesta se ha realizado del 20 al 30 de junio a 1.920 personas de 16 años en adelante en ciudadanos de la Sierra, la Costa, la Amazonía. Los datos cuentan con un nivel de confianza de 95%, un margen de error del menos 3.4%. Y bueno, aquí tenemos al principal de ese datos justamente que nos explique estas informaciones, estos datos. Solo antes un detalle de última hora que está circulando en redes sociales y lo publica Russia Today y también Telesur. Vale recargar la fuente porque no hay otra información más que estas dos agencias. Dice Lenny Moreno, que ha mencionado en su viaje en Europa: jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza Assange. Nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información. Por más valiosa que esta sea, no es la forma. Julian Assange tendría que abandonar la embajada del Ecuador. Esto, no, pues lo dice, como menciono, Russia Today y Telesur. Exactamente, entonces hay la decisión presidencial de que Julian Assange abandone la embajada del Ecuador en Londres. El cómo lo haga ya es un proceso de negociación, pero la decisión acaba de ser anunciada por Verónica Larrea. Bueno, citando a Russia Today y a Lenny Moreno, que ha dicho el presidente de la República que Julian Assange debe abandonar la embajada del Ecuador en Londres. Quizá esto le pueda subir los bonos, doctor Bolivio Córdoba, o los puntos, o bajarle, no sabemos. Pero bueno, ¿a qué se? Bueno, vamos a hablar del presidente y del gobierno, pero también del tema de lo que se viene, que son las elecciones seccionales. Claro. Ustedes han hecho ya también un estudio. Y hay cosas, obviamente, ya hay una guerra de noticias fabricadas o falsas en las redes sociales donde ya se ponen encuestas sin citar fuentes, y obviamente apelamos, como siempre, doctor Bolivio Córdoba, a la seriedad, a la profesionalidad de su trabajo para que el público, tanto televidente como oyente, en Radio Sucesos y Telesucesos, esté informado. Mucho gusto, ¿A qué se debe, doctor Córdoba, o a su criterio, cuáles serían las razones por las cuales el presidente, como dice bien nuestro pueblo, carrera de caballos, parada de? Entonces hay un proceso de deterioro y si esto va a seguir o cómo es la tendencia. Buenos días, le escuchamos. Con todo gusto. Aquí estamos pues siempre para hacer práctica la democracia, ¿no? Así es. Porque nosotros conversamos durante el año con no menos de unas 50,000 personas en todos los sectores del país, urbanos, rurales. No hay provincia donde no estemos. Pero si no tenemos la información y no la difundimos, pues no es el objetivo. Y los medios son los que hacen posible que se haga justamente efectiva la democracia. Esta consulta, que siempre la hacemos cada mes, es una consulta que le venimos haciendo incluso desde el año 1974, ¿cómo le parece? Cuando todavía el país estaba en época de dictadura. También le hacíamos la medición al gobierno del general Rodríguez Lara, al triunvirato. Y bueno, la gente se expresa. Cuando comenzó el gobierno, el expresidente Correa tenía 73% de aprobación el primer mes de enero del año 2007. Y en promedio ese año tuvo 68%. Fue un presidente que tuvo prácticamente un récord a lo largo de los 10 años, si se toma en cuenta como otros presidentes en cuestión de 1, 2, 3 años bajan. Pero bueno, el año 2015 fue muy duro para él. Bajó a menos de 35 puntos, la mitad de lo que comenzó. Se salvó por la venida del Papa Francisco, que la gente se olvidó de las manifestaciones públicas. Y el Cotopaxi también. Y el Cotopaxi también. Y bueno, terminó con 47 puntos. El licenciado Lenín Moreno comenzó con 66, también un buen puntaje, subió, como mencionaba nuestra compañera aquí, hasta el 77%, un récord realmente no observado en el pasado. Pero en corto tiempo vemos pues que se bajó 71, 69, 45, 46, y ahora estamos con 45.9. Claro, la población dice, ¿a qué se debe? Y le preguntamos nosotros a la población, ¿a qué se debe? Tal vez hubo mucha expectativa.
Cuando comenzó el gobierno, le preguntamos a la población, ¿y usted con qué ánimo siente? ¿Cómo se siente usted? Y cuando comenzó el gobierno, el 49% decía que está preocupado del futuro, incierto, triste, frustrado, pero había un 45% de optimismo. O sea, vamos a decir 50-50, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Vienen los días, bueno, el diálogo, bueno, positivo, los descubrimientos de tanta corrupción, positivo, pero el punto central es el que tiene que ver con la parte económica, con lo que es la carestía de la vida, la pobreza, el endeudamiento público que llega a cifras increíbles, el desempleo, el subempleo, los jóvenes que no tienen un trabajo fijo, que no pueden entrar a un establecimiento superior. Eso hace entonces esa preocupación, que en mayo estaba en 49.9, suba a junio a 69. O sea, la preocupación, la incertidumbre, la tristeza, la frustración, eso es lo que hace que el ecuatoriano reflexione y diga, bueno, ¿cómo vamos a calificar, cómo vamos a aprobar la gestión de un gobierno si no vemos solución? Entonces, el optimismo que estaba en 45 pasa ahora a 24. Ese optimismo, esa esperanza, ese entusiasmo, que es con el que inició la población, simplemente está quedado. Y a eso es entonces lo que tiene que tomarse muy en cuenta. Lo que nunca se había observado en el pasado, corrupción, 4 puntos, 5 puntos de preocupación, ahora prácticamente 15 puntos, ¿no? Cada día es una sorpresa. En la percepción de la población, quizás están relacionadas precisamente tantas denuncias de corrupción con el desánimo. Es decir, totalmente desanimados. Dice, bueno, ¿en qué país vivimos? ¿En qué país nos vivimos? dejaron? Porque aquí, claro, toma en cuenta de que todos los ingresos que van al sector público en los 6 años anteriores al gobierno, pues no llegaban a 37 mil millones de dólares. En los 10 años del gobierno anterior, sobrepasan los 370 mil millones. Bueno, y por ahí alguien dice, pero solamente se han llevado el 10%. Se han llevado, se han robado 36 mil millones de dólares. Eso equivale a todo lo que ingresó en los 6 años anteriores al gobierno. Entonces le digo, viene la inseguridad, la delincuencia, la violencia, que todos los días también se observa cómo es lo que cambia la forma de ser incluso de las personas hacia seres tan queridos y respetables como deben ser los niños. La droga, la drogadicción, el alcoholismo, todos estos puntos que siguen permanentes en la preocupación de la población. Ahora la migración extranjera. En febrero de este año estaba en 1% la preocupación. Ahora es 5%. 5 veces más de lo que era hace pocos meses. Claro, aunque parezca una cifra menor en cuanto a la preocupación, es una tendencia que sube, toma en ¿no? cuenta lo que significa que se haya quintuplicado la preocupación de la población por lo que significa la migración extranjera. ¿Cuáles son los temas que más preocupan en este momento? Problemas económicos, carestía, pobreza, deuda pública, 28%. Ya. Desempleo, subempleo, 26%. Eso está relacionado. Si sumamos los dos son 53%. Con corrupción, 15%. Ya sube. Si le sumamos a eso inseguridad, drogadicción, migración, tenemos más del 75% de la población que está preocupada en eso. ¿Cómo le podemos pedir a esa población que no tiene con qué enfrentar el día a día que apruebe una gestión? No, porque yo creo que la población, de todas maneras, y usted por su experiencia me podría dar la razón, es que la gente no discrimina tanto el gobierno de lo político, sino que metes a todos en el mismo saco. Entonces, finalmente, es la política lo que termina dándole a la gente cosas. Qué bien esta pregunta, porque como estamos a puertas de una nueva elección, le decimos a la población, ¿y
Primero, ¿usted sabe que van a haber elecciones el próximo año? Sí, claro, dice. Pero díganos cuándo van a ser las elecciones. En febrero, en marzo. No saben exactamente cuándo van a ser las elecciones, qué se va a elegir, a qué se va a invitar a los tantos millones de habitantes a que tomen las resoluciones respecto del futuro. Resulta que un 75% de la población no tiene una idea clara de cómo es, cuándo van a ser las elecciones. Y otra cosa tremenda, ¿quién va a estar al frente del Consejo Nacional Electoral? Claro. Entonces, ¿le preocupa a usted las elecciones seccionales del 2019, donde se elegirán nuevos alcaldes y prefectos? Tenemos que al 73%, casi las 3/4 partes de la población, no le interesa. Ya. Poco o nada. Entonces, ¿cómo es posible que a un ciudadano que se le pide que pague impuestos, que contribuya, que sea positivo, que sepa tomar decisiones para que escoja quién es el que tiene que ponerse al frente, no se le informe, no se le diga quién es el que va a estar al frente de esto? Hicimos nosotros una pregunta porque una organización que ha tomado una gran, la gran problemática del país es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El protagonismo. ¿Usted aprueba o desaprueba las resoluciones de este Consejo liderado por el doctor Julio César Trujillo? 73% aprueba. Aprueban. Entonces, por lo menos tenemos alguna esperanza. Tenemos alguna esperanza de que a través de ese canal las cosas se mejoren. O sea, antes del 30 de junio, porque hicimos una encuesta hace 2 días, que la voy a dar también aquí. A ver. Solo le preguntamos si usted está de acuerdo o en desacuerdo que el Consejo Nacional Electoral y sus vocales sean evaluados y, si es del caso, cesados de sus funciones por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 83% de la población decía que sí está de acuerdo. Esto quiere decir, bueno, que lo que hicieron estos señores era de la confianza, era de la tranquilidad, merecían ser felicitados. No, pues, 83%. Viene después, como le digo, la semana, hace 2 días, sí, y le preguntamos, ¿usted aprueba o desaprueba las resoluciones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana para que cesó en sus funciones a los 5 vocales? Ya no era 76% aprueba. Ya. O sea, es una ratificación de exactamente lo que se hizo. ¿Y cuál es la muestra en este caso? En este caso, en la primera muestra, sí, eran 1920 personas que se consultaron en 17 ciudades del país, de costa, sierra y Amazonía, áreas urbanas y rurales. Eso es muy bueno, esta pregunta que acabamos. Sí. Porque en muchas ocasiones se comparan encuestas hechas en una ciudad, en 2 ciudades. Quito y Guayaquil. Quito y Guayaquil. Y por otro lado, no con la misma pregunta, no con el mismo procedimiento matemático, estrictamente probabilístico, aleatorio, o de fechas diferentes. Entonces, incluso se dio hace 2 días una comparación en un canal de televisión. Yo tuve el cuidado de mandarle al señor que conduce ese programa, le dije, con todo el respeto, le pido que cuando compare lo comparable. Y pues, desgraciadamente, no se atiende en ocasiones ese tipo de sugerencias o de preguntas. Y en eso yo sí creo que es necesario de que se compare aquello que puede ser comparable. Ahora, esta última encuesta es hecha en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Puerto Viejo. Es una encuesta flash rápida. Se hizo a 1.034 personas con un nivel de confianza de 97% y un margen de error de más o menos 3.2%. Entonces, también preguntamos algo que nos han hecho varias instituciones que hiciéramos esta pregunta a la población. En la línea también de los consejos nacionales electorales. Ajá. Porque si se está haciendo una evaluación de qué es lo que pasó en el año 2008, 2009, 10, 12, 15, etcétera, ¿por qué no se pregunta también del Consejo Nacional Electoral? Nos dicen a nosotros, nos decían, del año 2017. Ya. ¿No? Entonces preguntamos,
Dice, el anterior Consejo Nacional Electoral presidido por el doctor Juan Pablo Pozo fue el que organizó las elecciones del año pasado, 2017, para la elección de presidente de la República y asambleístas nacionales. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión que realizó el Consejo Nacional Electoral presidido por el doctor Juan Pablo Pozo? 80.6% desaprueba. 14.3% desaprobó. Tome en cuenta que este Consejo es el que presidió elecciones fundamentales de la organización de la Asamblea Nacional y de las elecciones presidenciales. Claro está que tuvo el máximo reconocimiento del presidente de la República. Por eso es que le preguntamos. El expresidente Correa entregó la máxima condecoración del Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, o sea, lo máximo que se puede entregar, ni siquiera a los héroes de la patria que han ido y se han enfrentado a lo que sea, se les ha entregado una condecoración de esta clase. Y dice, pues, por su excelente servicio al país, así decía el presidente de entonces. ¿Usted considera, preguntamos, que fue acertada o desacertada la decisión del expresidente Rafael Correa de otorgarle la máxima condecoración antes indicada al doctor Juan Pablo Pozo? Desacertada, 82%. Acertada, 16%. ¿No será del caso de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también, si es que es de su competencia, haga una evaluación de lo que se hizo y no se hizo por parte de ese Consejo Nacional Electoral del año 2017, si se están revisando también gestiones y acciones de entidades importantes de los años anteriores? Esto lo hicimos ya y hoy incluso le vamos a hacer llegar al Consejo Nacional Electoral. Doctor Ángel Polibio Córdoba, y sobre la aprobación de Lenín Moreno, la desaprobación, ¿hay alguna forma de medir tendencias, digamos, si esto va a seguir bajando su aprobación o eso se puede conocer? Bueno, aquí ustedes están viendo que nosotros justamente nos manejamos de esa manera. Muy buena la pregunta, son las tendencias. Y las tendencias pues son las que marcan justamente la eficiencia, lo que se llama en términos matemáticos, de un modelo de consulta. Porque qué tal que aquí baje 10 puntos y suba en el siguiente mes, en fin, esa quiere decir que está haciéndose algo que es inconsistente. Eso se llama normalización en el campo de la estadística matemática. Y yo creo que esta tendencia va subiendo, sigue bajando, se mantiene casi horizontal. Esto puede ser que a partir de junio o tienda a subir o tienda a bajar. ¿Debido a qué? A los resultados que se tienen que observar en este mes. Porque hay una gran incógnita. Permíteme. Respecto de lo que significa el manejo de la economía. Estamos en este momento frente a una situación de la evaluación que está haciendo la Asamblea del veto presidencial respecto de las leyes que van a manejar la economía. Hay un artículo ahora sumamente interesante que también podría ayudarnos a contestar esta inquietud. ¿Vamos a ir bien o vamos a ir hacia abajo o hacia arriba? Es un artículo de Abelardo Pachano, que lo venía yo leyendo ahora, en donde dice que lo que se tiene que tener es una práctica ética en el manejo de la economía y en el manejo de la deuda. ¿Qué quiere decir eso de ética? Por favor, pongamos a conocimiento de la población las cifras correctas. Las principales cifras tienen que ser las cifras públicas. ¿Cómo puede ser posible que lanza el INEC una cifra del desempleo diciendo que estamos en una situación más difícil de la que estábamos anteriormente? Y el ministro de Estado, de su función de trabajo, sale a protestar por las cifras. Dice, no es así, esas cifras están equivocadas. Y claro, según datos de prensa, ya lo van a sacar al director del INEC por haber dado cifras provenientes de una encuesta, provenientes de una consulta a miles de personas. Ahora, en el manejo de la economía tenemos que ser éticos. Que el endeudamiento es 40.000 millones, 60.000 millones, 70.000 millones.
Es posible que pasen incluso de los 90.000 millones la deuda pública. Ahora, el presidente tiene entonces este momento, a junio del 2018, que es el último dato, un 45% de aprobación, 45,9% de aprobación y un 45% de desaprobación. Está en empate. Está en empate. O sea, dependerá de lo que vaya haciendo para saber si la curva de la aprobación sube o baja. Ahora, el punto más, para entrar después ya al tema de las alcaldías, que es el tema más, creo yo, inmediato que se nos viene, es que la caída de Lenín Moreno, del gobierno, más bien de su aprobación, coincide mucho, es a partir de enero, ¿no es cierto? Y toda la crisis de la frontera. Entiendo yo que eso afectó duramente la gestión del gobierno y que, de alguna manera, claro, se nota porque hasta enero tenía el 69% y luego ya en abril, a fines de abril, aparece con el 46%, que coincide precisamente con esos hechos. El pueblo, consultado por sus datos en forma tal de que no se construye, no solamente va a este sector, este otro sector, sino es una radiografía completa. Toma en cuenta todas estas cosas. Estamos ahora frente a una reacción de los familiares de los periodistas que fueron asesinados, en donde dice, bueno, los únicos documentos que nos han entregado para el análisis son acuerdos de condolencia. Necesitamos los documentos fundamentales y eso lo entregan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una gran preocupación que dice Juan Carlos, que tiene que saber ser respondida. El asunto de Assange. Muy bien. Casi el 80% de la población, cuando nosotros hicimos esa encuesta, como un aspecto de coyuntura, estaban de acuerdo en que tenía que pedirse al señor que se vaya. 8 de cada 10 ecuatorianos no quieren a Assange en la embajada del Ecuador. Por eso. Entonces, tome en cuenta esto. Se han cometido en el país una serie de aspectos que no pueden continuar siendo desapercibidos. El señor Assange pues utiliza redes sociales, hackeos increíblemente bien manejados, técnicamente bien manejados. Perdone que le mencione el caso nuestro. Ese dato fue objeto del hackeo más impresionante que pudo haber habido. Y la señora actual ministra de Justicia, Rosana Alvarado, declaró que se había fundamentado en las redes sociales. Y vino el dictamen del Tribunal Provincial a través de la Sala de lo Penal y dijo que la señora fiscal no encontró una sola página entre más de 200.000 en donde estaba el documento falso y el documento falsificado. No tuvieron absolutamente nada que decir en contra nuestra. Y le dijeron, ¿y dónde está la orden, vamos a decir, el permiso judicial para que se bajen los correos, para que pueda entrar a la información de redes sociales que se habían dado entre el año 2016 y hasta abril del año 2017? No tenía nada. Presentó una autorización de julio del año 2017, cuando ya ha pasado todo. ¿Y qué dijo la Corte, la Corte Provincial a través de la Sala? Que lo que hicieron fue inconstitucional. Lo que declaró la señora ante la fiscal era inconstitucional. ¿Y aquí qué ha pasado? El señor Juan Carlos, ¿cómo se llama? Perdón ese insulto. Juan Pablo Pozo, presidente entonces del Consejo Nacional Electoral, fue nada menos que a la Convención Mundial de Estudios Políticos en Cartagena en junio del año 2017 y presentó el video inventado, un video que fue de una delincuencia en contra de ese datos, lo presentó como ejemplo del trabajo que había hecho el Consejo Nacional Electoral. Nada menos que en Cartagena en junio del año 2017. Nunca se imaginó que mi hija Nancy estaba también en esa convención y salió y le dijo, señor, ¿cómo es posible que usted presente? Entonces, sí hay razón para que la población esté preocupada, para que esté a la expectativa de qué es lo que se va a hacer en el futuro, y ese 45.9%, si las cosas marchan mejor, si la economía se maneja bien, si hay
demostraciones de mejoramiento de empleo, si hay demostraciones de que la justicia marcha bien, aunque no tiene nada que ver el Ejecutivo en la justicia, si bien es cierto, el señor presidente también dio una cadena nacional el 5 de marzo diciendo que rechaza lo que hizo el juez en favor de Sedatos. Eso fue una intervención directa. Fue una intervención del presidente. Bueno, entonces, esperemos de que con todo lo que se va a hacer, muy bien lo que se hizo en México en días pasados, de que el país va a estar ya conformando parte de la Alianza del Pacífico. Hay buenas expectativas, hay mejores cosas que se están haciendo. Esperemos que ese 45.9 de aprobación pase, ojalá al 55, 60, 70% para felicidad nacional. Estamos con el doctor Ángel Polibio Córdoba de Sedatos, son las 8 de la mañana con 28 minutos para la parte final de esta entrevista, doctor. Bueno, yo siempre creo que el presidente Lenín Moreno, por más buenas intenciones que tenga, y esto es una opinión personal, si me permiten, que tenga, o sea, por lo más que quiera hacer, mientras tenga ministros correístas solapados en su gabinete, no va a poder salir de este bache. Yo creo que eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa con la alcaldía de Quito? Creo que vámonos rápidamente al tema de la alcaldía de Quito. ¿Cuáles son los nombres que se prefiguran como potenciales desde la población y cómo ve las candidaturas? A mí me gusta mucho este tipo de preguntas porque coincide con las preocupaciones que tiene nuestra institución. Que conste que no la hemos leído antes. Nosotros tenemos un grupo de técnicos, hay un gran grupo de chicas. Tomen cuenta de que el liderazgo femenino está, pero cada vez avanzando, ¿eh? Y eso qué bueno. En las universidades, por ejemplo, las mejores egresadas son mujeres. Las líderes están surgiendo. Yo soy, actualmente le debo informar que mis colegas del leonismo ecuatoriano, que son más de casi 4.000 personas, por elección democrática tuvieron, no sé si el acierto o desacierto de nombrarme su presidente nacional de leonismo. Ya. Estamos en eso. Felicitaciones. Y por primera vez en el mundo hay después de 101 años, el leonismo internacional está presidido por una mujer. Yo creo que van avanzando esos liderazgos. Pero bien, vamos a ver a Quito. No tenemos cifras por persona. Ajá. Porque no es correcto de que se den cifras en este momento cuando ni siquiera hay candidaturas y falta mucho por recorrer. Pero bueno, ¿a quién mencionan? Mencionan a Comucayo, Juan Zapata, Jorge Yunda, Gustavo Baroja, César Montúfar, menciona a Federico Pérez, Augusto Barrera, Daniela Chacón. Fíjese, ya hay una persona, una mujer que también está mencionada. Patricio Vidia, Roque Sevilla, Andrés Páez, Paola Vintimilla, otra mujer que está mencionada, Fernando Carrión, Juan Carlos Solín. Sin embargo, hay el 48% que no tiene a quién mencionar en este momento. ¿Cómo les hace la pregunta? ¿Usted a quién conoce? Si hoy fueran las elecciones para alcalde de su ciudad, dígame el nombre de una persona por la cual usted votaría. Ya. Y el orden que me dio usted o nos dio es más o menos están en ese orden, pero claro, es el momento, a mí me parece, de que la población tiene que reflexionar en quiénes va a depositar su confianza. Ajá. En la experiencia, que también la población en lo que se refiere a los movimientos políticos es muy crítica. No le gustan en las asociaciones que se unen el verde con el amarillo, con el mordoré, con el blanco, ni sé cuánto. Necesita que haya consistencia política. ¿Y cuáles son las preocupaciones de la gente de Quito? Porque a eso tienen que finalmente adaptarse los políticos. Los problemas cambian respecto a los problemas nacionales, claro. Sin que deje de eso decir de que los quiteños no se preocupan de la parte económica, de lo social, en fin. Aquí hay problemas que tienen que ver con el día a día, el tránsito, que se mejore la situación de tránsito, el problema que tiene que ver con la recolección de basura, el problema que tiene que ver con la seguridad de la ciudad, problemas de que tienen que ser atendidos. Mire, hay un asunto, es importante. Tuvo la gentileza un buen amigo de mandarme hace días una fotografía, las 100 más interesantes fotografías del Quito del último siglo. Ya. Y es de ver, Quito anteriormente pues era una ciudad pequeña. Hace 30 años una ciudad que ya tenía sus formas irregulares, en fin, de la ciudad. Pero ahora, usted regresa a ver para cualquier sector, norte, sur, este, oeste, sureste, son ciudades nuevas. Y se le pregunta, bueno,
¿Han venido alguna vez aquí a consultar cuáles son sus preocupaciones? No han venido. Entonces, tiene que ser una autoridad que tome en cuenta la gran heterogeneidad poblacional, los grandes problemas que tienen los diferentes barrios para dar la solución. Mire, yo no me voy en contra de todo lo que es la experiencia, la tradición, pero en los países están habiendo mucho de lo que se llaman los outsiders. Ya. Personas que no han figurado mucho tiempo. O sea, que alguien puede salir fuera de esos nombres, puede saltar. Esos nombres puede saltar alguien. Como un hombre, conejo mujer, de la chistera. Un hombre y una mujer que diga, bueno, aquí está mi plan. Este es mi programa con el cual voy a solucionar los problemas de Quito. Y crea, mire, hay muchos casos de outsiders. El señor... Bueno, pero ya tenemos un outsider que se llama Mauricio Rodas. Ahí está. Bueno, pero hay que también tomar en cuenta de que esa es una experiencia que se la tiene que tomar muy en cuenta. Claro, a eso voy, ¿no? Sí. Tal vez hoy este momento se requiere experiencia. Juan Carlos, otro outsider, claro. El señor Correa. Claro, el señor Correa comenzó con 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Ya, pero qué outsider que nos resultó, ¿no? Entonces, tan outsider que está out ahora. Alguien me decía el otro día, oiga, usted apenas supo que lo estaban metiendo en la colada del problema de la señora Alvarado, sí. Y usted se vino al día siguiente. Claro, me vine. ¿Y sabe quién me recibió en el aeropuerto? Periodista Ortega y Paul Rivas. ¿Cómo le parece? Y el chofer. Ajá. Ese equipo que después fue terminado, asesinado en Colombia, fue el equipo que nos recibió cuando nosotros llegábamos. Ángel Polibio, gracias por estar con nosotros. Para terminar, ¿cuáles son los datos que usted quisiera destacar, además, sobre el tema electoral? Yo creo que tenemos que destacar en este momento lo que es la gran preocupación de la población. Ya. Tiene que haber, como dice, y perdóname que te salude desde aquí también, a todos saludo, pero al Abelardo Pachano con ese artículo tan interesante de hoy. Ética, moral, que se los ponga en el sitio aquellos que realmente han delinquido. Pero lo que tenemos que hacer, que los que están ahora al mando también actúen con ética. Y en esto hay una observación sumamente importante. No solamente los del sector público, porque el sector público está siendo observado, está en pantalla. ¿Y el sector privado? El sector privado es el que puede hacer también pues lo que sea y nadie los descubre. Entonces tiene que haber una conjunción ética pública y público-privada para que podamos tener entonces un resultado más positivo para todos los ecuatorianos. Muchas gracias al doctor Ángel Polibio Córdoba de Sedatus y gracias por traer al final esta palabra, ética. Público-privada. Esa es la palabra, ética pública, ética de todos nosotros, porque esta es la palabra y la acción que tenemos que recuperar en este país si queremos tener para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, una sociedad medianamente civilizada. Gracias, Ángel Polibio, por estar con nosotros. Volvemos a invitarte ya cuando estemos listos para entrarle al tema electoral. Aquí cada semana este equipo tan interesante y bueno que tenemos en nuestra empresa tiene novedades. Hemos consultado esto. Les haremos saber y a ver si tenemos la satisfacción de volverlos a visitar. Para conversar. Gracias, Ángel Polibio. Nosotros volvemos luego de un corte ya con la información completa de lo que será el mes, lo que se llamaba antes el mes, agosto, mes de las artes, ahora es verano de las artes, Quito. Volvemos luego de un corte.